pequeños llamados los alveolos. ¿Está? Estos alveolos son en donde se va a realizar el intercambio gaseoso. ¿Está? Prácticamente el objetivo del aire que todos nosotros respiramos es llegar hasta los alveolos. Bueno, este sistema cumple tres funciones principales. Primeramente, la conducción del aire, ¿verdad? De llevar el aire hasta los alveolos. Filtración del aire, ¿qué quiere decir? Vamos a decirle que limpiar el aire, ¿verdad? Tipo, tiene que llegar lo más limpio posible, lo más puro posible el aire a los alveolos. Y por último, obviamente, que el intercambio de gases, esta que sería la respiración. Esta, esta última ocurre en los alveolos. Además, el aire que atraviesa la laringe sirve para generar los sonidos del habla, que sería la fonación, y el aire que pasa por la mucosa olfatoria en las cavidades nasales transportan partículas que estimulan los receptores del olfato. ¿Está? Entonces, el aparato respiratorio no solo está encargado de la parte de la respiración también, sino también está encargado de la fonación, que sería el habla, y también del olfato. Bueno, el sistema respiratorio también cumple en menor grado funciones endógenas, que sería la producción y secreción de hormonas, y participa en la regulación de respuesta inmunitaria a los antígenos inhalados. Bueno, los pulmones se desarrollan en el embrión con una evaginación ventral del intestino anterior. En consecuencia, el epitelio de las vías respiratorias es de origen endodérmico, ¿verdad? Esto es lo que de repente tienen que saber. ¿Está? El epitelio de las vías respiratorias es de origen endodérmico. Cuando lleguen a embrio, bueno, tipo, van a ver que prácticamente, no domino tanto embrio, ¿verdad? Pero prácticamente se originan, todo nuestro cuerpo se origina de tres estructuras, ¿verdad? Tipo que son el ectodermo, endodermo y mesodermo, ¿verdad? Prácticamente de ahí se originan todas las estructuras del cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso lo que es importante de repente tener en cuenta, ¿verdad? Que las vías respiratorias, en este caso, tienen origen endodérmico. ¿Está? Este diartículo respiratorio inicial crece dentro del mesénquima torácico. Los cartílagos bronquiales, el músculo liso y los otros elementos del tejido conjuntivo derivan del mesénquima torácico. Bueno, ahora las vías aéreas del sistema respiratorio se dividen en una porción conductora y una porción respiratoria. ¿Está? Entonces, en este sistema vamos a ver como dice ahí, ¿verdad? Tenemos una porción conductora que se va a encargar de conducir el aire y adecuar el aire para que llegue a la porción respiratoria, en donde se realiza el intercambio gaseoso, la respiración, como dice todo su nombre. ¿Está? Vamos a ver que la porción conductora no es solo que se encarga de llevar el aire y ya está, ¿verdad? Tipo, tiene que filtrar el aire, tiene que limpiar el aire, tiene que, ¿cómo era? Tiene que, como decirle, ponerle en una temperatura adecuada, ¿verdad? Tipo, el aire frío no es que entra mal el aire frío y llega así frío el aire, el viento, ¿verdad? Sino se tiene que calentar, vamos a decir, también el aire. Y bueno, y lo cual vamos a estar viendo ahora. La porción conductora está formada por las vías aéreas que conducen el aire hacia la porción respiratoria, donde ocurre la hematosis. La hematosis es el intercambio gaseoso, en términos técnicos, en términos médicos. Estas que deberían de a poco ir relacionándose con esos términos. Entonces, hematosis es el intercambio gaseoso. Dentro de los pulmones, estas vías comprenden tanto las que están fuera de los pulmones como las que están dentro de ellos. Y son las siguientes. Bueno, entonces la porción conductora, entonces tenemos las cavidades nasales, para la nasofaringe, la laringe, la tráquea, ¿está? Tenemos los bronquios principales o primarios, ¿está? Entonces acá tenemos solo la tráquea y una vez la tráquea se divide en dos bronquios principales que se introducen en los pulmones a la altura del ilio. Dentro de los pulmones, los bronquios principales, también llamados bronquios fuentes, sufren una ramificación extensa para finalmente dar origen a los bronquiolos, ¿está? Que vamos a ir viendo después. Entonces nosotros tenemos acá la tráquea, tenemos los bronquios principales, después tenemos los bronquios segmentarios, y después creo que eran los lobares, o sea, no me acuerdo más tanto esa parte de anatomía. Pero bueno, y acá menciona que los bronquiolos son la parte final de la porción conductora. ¿Está? Vamos a llegar, después cuando lleguemos a bronquiolos vamos a entender mejor esa parte. Bueno, la porción respiratoria es la parte de las vías aéreas en donde ocurre el intercambio gaseoso. En orden son las siguientes. Tenemos los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacoalveolares y alveolos.
sanguíneos entran en los pulmones junto con los bronquios. Las arterias se ramifican en vasos más pequeños mientras siguen el árbol bronquial dentro del parénquima pulmonar. Los capilares establecen un contacto estrecho con las unidades respiratorias terminales, que serían los alveolos. Esta relación íntima entre capilar y alveolo es el funcionamiento estructural del intercambio gaseoso. ¿Está? Bueno, entonces acá tenemos un esquema, ¿verdad? Todas estas pelotitas que ustedes ven acá son los alveolos. Si se dan cuenta, cada alveolo en teoría tiene que estar rodeado por un lecho capilar. ¿Está? Entonces acá tenemos la arteria pulmonar. Esta van a ir viendo después, o no sé si saben, ¿verdad? Tipo, la arteria pulmonar es una excepción, ¿verdad? Normalmente pues siempre la arteria famosa en el colegio te enseña que la arteria es que lleva sangre oxigenada. No, es bola. No todas las arterias. La arteria pulmonar, por ejemplo, un caso es que lleva sangre desoxigenada, ¿verdad? Por eso está pintado en azul. Hasta parece que es vena, pero no, esa es la arteria pulmonar. Y después está el lecho capilar y la sangre retorna por las venas pulmonares, que lleva sangre oxigenada. ¿Está? Entonces, si en el colegio le dijeron que arteria es que lleva sangre oxigenada y vena la que lleva sangre desoxigenada, no es tan cierto, ¿verdad? Porque hay excepciones, como estos. Nada más para aclarar. Bueno, siguiendo, menciona que el aire pasa a través de las vías aéreas, o sea, que pasa a través de las vías aéreas tiene que ser acondicionado antes de que alcance las unidades respiratorias terminales. ¿Está? Este acondicionamiento del aire ocurre en la porción conductora del sistema respiratorio y comprende el calentamiento, la humectación y la filtración, que sería la eliminación de partículas. Bueno, las secreciones mucosas y serosas desempeñan un papel importantísimo en el proceso de acondicionamiento. Estas secreciones humedecen el aire y atrapan partículas de polvo e impiden que el epitelio se deshidrate con el continuo paso del aire. Este moco es transportado hacia la faringe y por los cilios y posteriormente es deglutido. Vamos a ir viendo que, por ejemplo, en la tráquea tenemos muchas células caliciformes, ¿verdad? Que, acuérdense, cuando dimos epitelio, ¿verdad? Que les expliqué que las células caliciformes producen mucina, ¿verdad? O sea, moco, que en este caso va a cumplir dos funciones. Uno, va a ayudar a atrapar las partículas de polvo que aspiramos, y dos, también sirve para humedecer la tráquea, ¿verdad? Que tiene que estar húmedo. Eh, entonces ese moco ayuda a evitar que se seque la mucosa de la tráquea. Bueno, y ahora llegamos a cavidades nasales. Vamos a ir estudiando ahora cada parte del sistema respiratorio. No sé si tienen alguna duda hasta acá, esta parte de generalidades. No. Bueno, podemos seguir entonces. Bueno, las cavidades nasales son fosas o cámaras pares separadas por un tabique óseo y cartilaginoso. ¿Está? La base de las fosas nasales tiene relación con el paladar duro y blando y un vértice estrecho que apunta hacia la fosa craneal anterior. Cada cavidad está comunicada por delante en el exterior a través de las narinas, el orificio del vestíbulo de la nariz, por detrás con la nasofaringe a través de las coanas y lateralmente con los senos paranasales y los conductos nasolagrimales. ¿Está? Bueno, esta parte creo que me imagino que domina, ¿no? Ya que hace poco nomás rindieron a Nato. Las cavidades nasales están divididas en tres regiones. Ahora vamos a ir a lo que más nos compete ahora. Bueno, la cavidad nasal tenemos tres regiones. Tenemos el vestíbulo nasal, que es un espacio dilatado en la cavidad nasal que se halla justo por dentro de las narinas y está tapizado por piel. Y después tenemos dos regiones, ¿verdad? Tenemos la región respiratoria y la región olfatoria. Esto es lo que es más importante. Entonces, la región respiratoria es la parte más extensa, que serían 2/3 inferiores de las cavidades nasales, y está tapizada por mucosa respiratoria. ¿Y cuál es lo que es la mucosa respiratoria? Ya que en esta unidad van a leer mucho. La mucosa respiratoria es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Está? Esta es la mucosa respiratoria porque es el epitelio, ¿verdad? Tipo,
Estamos viendo que la mucosa está conformada por dos estructuras, ¿verdad? Y una de ellas es el epitelio. Entonces, cuando ustedes lean el término mucosa respiratoria o epitelio respiratorio, tiene que relacionar con el CO estratificado. ¿Por qué? Porque es el epitelio que más predomina en este aparato. Entonces, cuando lean ese término, lo primero que tienen que pensar es epitelio CO estratificado cilíndrico ciliado. Bueno, después tenemos una región olfatoria que se encuentra en el vértice, o sea, el tercio superior de cada cavidad nasal y está tapizada por una mucosa nasal y está tapizada, o sea, por una mucosa, está tapizada también por una mucosa especializada, que sería la mucosa olfatoria. Entonces, este es un pequeño dibujo que llegué a hacer antes, ¿verdad? Eh, disculpen la excelente caligrafía, pero creo que se entiende igual, ¿verdad? Bueno, prácticamente siempre la cavidad nasal, ¿verdad? Se, como se le compara con una pirámide, entonces ahí yo dibujé una perfecta pirámide dividida en la mitad, ¿verdad? Que esto sería el tabique nasal, creo que era que estaba en la media, ¿verdad? Y dividí en tres tercios. Entonces tenemos los dos tercios inferiores, estuvimos viendo recién que es, los dos tercios inferiores es la región respiratoria. Y este tercio superior es la región olfatoria. Acá es donde van a estar las células especializadas que se van a encargar de la parte del olfato. Está. Y acá están las distintas células. Este nada más les muestro, ahora les voy a mostrar el PPT que dice, ¿verdad? Porque acá no tengo otros nombres. Bueno, ahora vamos a ver cada una de las regiones, ¿verdad? El vestíbulo de la cavidad nasal, ¿verdad? El vestíbulo de cavidad nasal es la parte más anterior de las fosas nasales y está comunicado con el exterior. Posee un revestimiento de epitelio estratificado plano que es una continuación de la epidermis de la piel de la cara y contiene una cantidad variable de pelos rígidos llamados vibrisas que atrapan partículas grandes. ¿Está? Entonces, esto sería el vestíbulo, si no me equivoco, ¿verdad? El vestíbulo nasal. Esta parte tiene todavía epitelio plano estratificado, ya que es una continuación de la piel, ¿verdad? Y acá tiene unos cuantos vellos, ¿verdad? Unos famosos pelos en la nariz que acá en la teoría le llama de vibrisas. También hay glándulas sebáceas y su secreción ayuda a atrapar el material particulado. Hacia atrás, donde termina el vestíbulo, el epitelio estratificado plano se adelgaza gradualmente y sufre una transición hasta convertirse en epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que caracteriza la región respiratoria. En este sitio ya no hay glándulas sebáceas, que sería la región respiratoria de la cavidad nasal. Bueno, ahora vamos a hablar de esta parte. La región respiratoria forma la mayor parte del volumen de las cavidades nasales. Está tapizada por mucosa respiratoria, que ya le dije que era, que tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado en su superficie. Está. La lámina propia subyacente se adhiere firmemente al periósteo, hueso y al pericondrio o cartílago subyacentes. ¿Está? Ahora, ¿qué es lo que es lámina propia? Bueno, ustedes tienen que saber que la mucosa que vamos a ir viendo después, que es, otra vez va a volver a explicar, ¿verdad? Tipo, la mucosa es una capa, vamos a decirle, en las paredes, en este caso de la región respiratoria, o sea, la cavidad nasal. En este caso, es una de las capas de la pared, ¿verdad? Que va a estar conformado en este caso por dos estructuras. Entonces, la mucosa va a estar conformada por el epitelio y la lámina propia. ¿Está? Entonces, la mucosa que es una capa, ¿verdad? De paredes de la cavidad nasal que está formada en este caso por epitelio y lámina propia. Ahora, ¿qué es lo que es lámina propia? Lámina propia es el tejido conjuntivo laxo que está debajo del epitelio del órgano, en este caso de la región respiratoria, la cavidad nasal. No sé si me explico, gente. Entonces, acá yo tengo el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Con esta reacción se puede ver varias células caliciformes. Y aquí estaría, esto sería la lámina propia, que sería tejido conjuntivo laxo. No sé si se entiende esa parte. De mi parte sí. Bueno, entonces, lámina propia entonces es
tejido conjuntivo laxo que está debajo del epitelio. Acuérdense que siempre debajo de un epitelio tiene que haber una lámina tiene que haber tejido conjuntivo laxo. ¿Está? Y después menciona otra vez, ¿verdad? Que la lámina propia se adhiere firmemente al periósteo, o sea, al hueso o pericondrio, que sería cartílago. Y en la nariz pues podemos tener en algunas partes podemos tener hueso, podemos tener cartílago. Ahora no me pregunte bien la anatomía de la nariz porque no sé. Esa ya es tarea para usted. Bueno, ahora la pared medial de la cavidad nasal es una superficie lisa, pero las paredes laterales son irregulares porque tienen repliegues en forma de cresta llamados cornetes nasales. Estos provocan turbulencias en el aire inspirado y aumentan la superficie de contacto con el aire. Bueno, si no me equivoco, acá podemos observar un cornete nasal. ¿Qué es lo que pasa acá ahora, tipo? Esto nada más para que entienda ahora para que entienda que nuestro cuerpo está perfectamente diseñado ahora. Para que entienda un poco la ingeniería de nuestro cuerpo, por así decirle, ¿verdad? Bueno, estos cornetes, ¿qué es lo que pasa? El aire va a entrar y va a chocar por este cornete, y lo cual eso va a hacer que se levante el aire y genere una turbulencia, como dice acá. A ver, provocan turbulencia, o sea, vamos a decirle así para que se entienda, pequeños remolinos, ¿verdad? Y prácticamente eso hace que gire el aire. ¿Y qué provoca eso? Eh, ¿Para qué tiene que haber esa pequeña turbulencia en el aire? Justamente para centrifugar, ¿está? Entonces, se una vez lavaron su ropa, ¿verdad? Vieron que usted tiene su ropa, ¿verdad? Le lava ropa, ¿verdad? Si vos lava todo, ¿verdad? Tipo una vez después lava ropa, derrama el agua y después empieza a girar el, el lavarropa ahí con su, o sea, empieza a dar vueltas, ¿verdad? Con la ropa justamente para centrifugar. ¿Qué eso hace? Hace que se separen las partículas, o sea, en este caso en el lavarropa lo que hace es que se separe más el agua de la ropa, ¿está? Y eso sería un centrifugado, y acá lo que ocurre es más o menos lo parecido, ¿está? Una vez que el aire, o sea, se genera la turbulencia del aire, eso hace que se centrifugue, o sea, que partículas de polvo que estemos inhalando, ¿verdad? Se peguen por las paredes, salen expulsadas y se queden por las paredes. No sé si me explico esa parte. Sí, Bueno, y si se dan cuenta también, ¿verdad? Tipo, acá en las paredes, esta cavidad nasal, si se dan cuenta, está lleno de arterias. Está, justamente se concentra una gran cantidad de arterias justamente para calentar el aire. Por eso hay ustedes ven por las paredes una gran cantidad de arterias. No es que está enfermo esa cavidad nasal, es algo normal que haya justamente para calentar el aire que nosotros respiramos. Estamos. Por eso es que muchas veces cuando alguien se golpea la nariz, sangra mucho la nariz. Y no es para tomarlo a la ligera. Bueno, entonces, esto es una lámina de una cavidad nasal. Nosotros estamos viendo acá la región respiratoria. Entonces, ahí podemos observar un epitelio pseudotetrificado cilíndrico, ciliado. Acá se ven los cilios, acá se ven algunas células caliciformes, y acá está la lámina propia que era el tejido conjuntivo laxo que está debajo. Ahora, el epitelio pseudotetricado cilíndrico ciliado de la mucosa respiratoria está compuesto por 5 tipos celulares. Entonces, tenemos 5 tipos de células en la mucosa, o sea, en la región respiratoria, en la cavidad nasal. Bueno, el primer tipo son las células ciliadas, que son células cilíndricas altas con cilio que se proyecta dentro del moco que cubre la superficie del epitelio. Su nombre lo dice todo. Células ciliadas son las células que tienen cilio. Tenemos células caliciformes, como se ven acá. Con esta tinción se puede notar bien el mucus para que guardan, así como está en en este esquema, que sintetiza y secreta moco. Tenemos las células de gránulos pequeños o células de Kulczycki, ¿verdad? Que se parecen a las células basales, pero tienen gránulos de secreción y son células endógenas del sistema APUT. ¿Qué es el sistema APUT? Eso les voy a develar. Tenemos las células basales, que son en realidad células madre de las que derivan los otros tipos celulares, y tenemos las células de cepillo, que son receptores de la mucosa respiratoria. Estos son los 5 tipos de células que encontramos en esta región, que sería la región respiratoria. Entonces, no se olviden, la región respiratoria son los 2 tercios inferiores de la cavidad nasal. Bueno,
menciono otra vez, ¿verdad? Que la mucosa de la región respiratoria calienta, humedece y filtra el aire inspirado. La lámina propia de la mucosa respiratoria posee una red vascular extensa que contiene un juego complejo de asas capilares. La disposición de los vasos permite que el aire inhalado se caliente por la sangre que fluye a través de la parte del asa más cercana a la superficie. Como estábamos viendo en esta imagen, ¿verdad? Tiene sentido lo que dice ahí. Si se dan cuenta, son capilares, había sido al final. Eso no es lo que les mentí, ¿verdad? Pero bueno, lo que sí que está lleno de vasos sanguíneos justamente para calentar el aire. Y acá se pueden ver unos cuantos capilares, como le está marcando acá, por ejemplo. Menciono otra vez que los capilares ubicados cerca de la superficie están dispuestos en hileras. La sangre fluye perpendicular al flujo del aire, de modo como se encontraría en un sistema mecánico de intercambio de calor. La lámina propia también contiene glándulas de secreción mucoserosas que suplementan a las células caliciformes del epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Bueno, acá están los cornetes nasales. Menciona que aumenta la extensión de superficies de la mucosa. Esto potencia la eficacia con que calienta el aire inspirado y también potencia la filtración del aire, dado que las turbulencias ocasionadas por el aire al pasar por esta superficie regular hace que las partículas de polvo se precipiten en un proceso denominado precipitación turbulenta. Bueno, ahora llegamos a la región olfatoria de la cavidad nasal. No sé si quedan dudas de esta parte, gente. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahora llegamos a la región olfatoria de la cavidad nasal. Ahora lo que nosotros vamos a estudiar es esta parte, el tercio superior. Esta es la región olfatoria. Bueno, está situada en la parte del techo en la pared lateral y medial contiguas. Está tapizada por una mucosa olfatoria especializada. Por eso eh, esta es una región aparte de la región respiratoria, porque este tiene una mucosa olfatoria. Entonces, en los seres humanos la extensión total de la mucosa es de solo 10 centímetros cuadrados. En animales con gran sentido del olfato, ¿verdad? Por ejemplo, una raza del perro sobrepasan los 150 centímetros cuadrados. Bueno, ahora vayamos a lo que más nos importa. La lámina propia de la mucosa olfatoria está en contigüidad directa con el periósteo y el hueso subyacente. Este tejido conjuntivo contiene una abundancia de vasos sanguíneos y linfáticos, nervios olfatorios amielínicos, nervios mielínicos y glándulas olfatorias. El epitelio olfatorio también es pseudoestratificado cilíndrico ciliado, pero contiene grupos celulares diferentes que el de las mucosas respiratorias. Además, carece de células caliciformes. Entonces, el epitelio es el mismo, es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, solo que la principal diferencia lo es que no tiene células caliciformes y el grupo celular es diferente. Por eso lo que es diferente esta mucosa, por eso se le llama mucosa olfatoria especializada. Que nosotros vamos a ver acá. Entonces yo veo acá un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, está ciliado y no veo ninguna célula caliciforme. Lo primero que tengo que pensar es la mucosa olfatoria. ¿Está para gente? Por acá no se ve ninguna célula caliciforme. Acá está entonces la lámina propia y acá ya está el tejido óseo. ¿Está? Bueno. Y acá le marca la región olfatoria. Ahora, el epitelio olfatorio está compuesto por los siguientes tipos celulares. Primeramente tenemos las células olfatorias, que en realidad son neuronas bipolares que ocupan todo el espesor del epitelio y entran al sistema nervioso central, como nosotros podemos ver acá. Estas células olfatorias son neuronas bipolares entonces, que están en la región olfatoria. Tenemos células de sostén, también llamadas de células sustentaculares, que son células cilíndricas semejantes a las neuroglías y proveen sostén mecánico y metabólico a las neuronas, a las células receptoras olfatorias. ¿Está? Entonces, si nosotros tenemos neuronas, por ende tenemos que tener células de sostén, unas células que le van a estar cuidando, ¿verdad?
Sí, que le van a estar cuidando a nuestras neuronas. Tenemos células basales que son células madres, así como en la región respiratoria, ¿verdad? Y tenemos células en cepillo que corresponden al mismo tipo celular que también aparecen en otras partes de las vías aéreas. ¿Está? Entonces, acá también tenemos una lámina de la mucosa olfatoria, ¿verdad? Como se ve por el epitelio que es pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Acá se ven perfectamente los cilios. O sea, acá realmente, estos son los cilios, ¿verdad? ¿Y cómo sé que es la región olfatoria? Porque no veo ninguna célula caliciforme. Después nosotros vamos a ver en las tráqueas que tiene células caliciformes y prácticamente la mayoría de las partes del aparato respiratorio tiene células caliciformes. Bueno, ahí abajo tenemos unos cuantos acinos. Tenemos acinos serosos, acinos mucosos, que están en la lámina propia. Bueno, ¿qué era lámina propia? Les dije. ¿Le puede decir que era lámina propia? ¿Qué tejido era? Tejido conjuntivo Tejido laxo. conjuntivo. Faltó el apellido. Laxo. Eso era, no me digan solo tejido conjuntivo. ¿Está? Dígame tejido conjuntivo laxo. Bueno. Y acá otra vez lo mismo, ¿verdad? Tipo, eh, acá tenemos el epitelio olfatorio. Este es un conducto excretor, ¿verdad? Para las glándulas olfatorias. Y acá tenemos algunos nervios olfatorios que se pueden observar en esta lámina. Bueno. Ahora, los senos paranasales son cavidades llenas de aire en los huesos de las paredes nasales, ¿verdad? Estos senos paranasales son extensiones de la región respiratoria de la cavidad nasal y está tapizado por epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Reciben su nombre de acuerdo con el hueso en donde están situados y por ello se conocen como senos o celdillas. Etmoidales, seno frontal, seno esfenoidal y senos maxilares. Los senos se comunican con la cavidad nasal a través de orificios estrechos en la mucosa respiratoria y estos son los senos. Ahora vamos a hablar un poco de faringe. ¿Está? Ustedes le dieron faringe en anatomía, ¿verdad? Sí, y además. Decime vos las tres regiones cómo se divide la faringe. Las tres porciones de la faringe. Nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Muy bien. Acá lo dice. Tía. Sacate 5 en anato. Pero, lastimosamente no soy instructor en anato, si no sacaba 5 le daba. Bueno. Una broma nomás y la gente, no me tomen en serio. Me gusta decir más que nada. Bueno, la faringe, ¿verdad? ¿Qué es lo importante de la faringe? ¿Verdad? La faringe es un órgano que comunica las cavidades nasales y bucales con la laringe y el esófago. ¿Está? Nosotros tenemos acá la faringe, ¿verdad? Tenemos entonces la nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, ¿verdad? Aunque no, este ya no es más, este ya es laringe legalmente. Pero bueno, eh, permite el paso de alimentos y aire. Está la faringe se divide en tres regiones, como dijeron, ¿verdad? La parte de la mucosa de la faringe que están expuestas a los efectos abrasivos de los alimentos está tapizada por un epitelio estratificado plano, no queratinizado, mientras que por otro lado las zonas que no están sujetas a este efecto abrasivo tienen un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. ¿Está? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Entonces, la porción de la faringe por donde va a pasar alimento va a tener un epitelio plano estratificado. Y ahora la porción de la faringe que solo va a pasar aire va a tener epitelio respiratorio, o sea, pseudoestratificado cilíndrico ciliado, con células caliciformes otra vez. Ahora, usando la lógica, ¿qué porción de la faringe creen que tiene el epitelio respiratorio? ¿La nasofaringe, orofaringe o laringofaringe? Nasofaringe. Exactamente, está. La nasofaringe no va a pasar alimentos. ¿Está? Entonces,
por la teoría y usando, ¿verdad?, la lógica, como se dice, ¿verdad? Tipo, podemos deducir que la nasofaringe va a tener epitelio respiratorio y después el resto de la faringe va a tener epitelio plano estratificado. Y eso es lo que yo considero más importante que tienen que saber, ¿verdad? Bueno, la lámina propia es el tejido conjuntivo fibroelástico, ¿verdad? Que por fuera de la lámina propia se ubica el músculo estriado de los constrictores de la faringe y por fuera del músculo está la adventicia de tejido conjuntivo. Las trompas auditivas o de Eustaquio comunican la nasofaringe con el oído medio, también menciona. Y eso vamos a ver más cuando lleguemos a oído luego. Ahora vamos a hablar un poco de la laringe. Bueno, la parte de la vía aérea que está entre la orofaringe y la tráquea es el órgano llamado laringe. Este segmento tubular complejo del sistema respiratorio está formado por placas regulares de cartílago hialino y elástico, o sea, la epiglotis y la apófisis vocales del cartílago aritenoides. Además de servir como conducto para el paso de aire, la laringe es el órgano de la fonación. Nosotros tenemos la capacidad del habla gracias a la laringe. Y ya vamos a ver por qué. Bueno, acá nosotros tenemos una lámina clásica de laringe. ¿Está? Bueno, esta crucecita que aparece acá, esta es una laringe. Bueno, acá nosotros tenemos el vestíbulo, tenemos los ventrículos y acá abajo se continúa hasta llegar hasta la tráquea. ¿Está? Bueno. Eh, bueno, ¿qué es lo que es lo importante? Acá nosotros tenemos las cuerdas bucales verdaderas y falsas. ¿Cuáles que son las verdaderas? Bueno, le voy a decir con mi palabra lo más importante, ¿verdad? Sería bueno que ustedes lean en el libro, ¿verdad? Por si me salto algunas cosas. Esto que ustedes están viendo acá son las cuerdas bucales verdaderas. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas son las encargadas de la fonación, ¿verdad? Esto es lo que nos da el sonido, o sea, el habla, ¿verdad? Tipo, yo puedo estar explicándole todo esto gracias a estas cuerdas bucales que están acá, ¿verdad? Bueno, estas son las cuerdas bucales. Acá está el músculo. No me acuerdo cómo se llama el músculo. Vamos a buscar acá en el libro. ¿Dónde está? Acá está. Este es el músculo vocal. ¿Está? Bueno. Las cuerdas vocales verdaderas se le conoce también como pliegue vocal. ¿Estamos? Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros el aire que inspiramos, ¿verdad?, que entra o sale, ¿verdad? Tipo, este aire, el aire que entra, prácticamente va a hacer que vibre estas cuerdas vocales. Y eso es lo que nos permite generar sonido, o sea, el sonido del habla. ¿Está? Bueno, acá nosotros tenemos a lo que me olvidé. Acá está. Bueno, si vemos este recuadro que está acá, acá vemos una imagen más de cerca de la cuerda vocal verdadera. Bueno, en las cuerdas vocales verdaderas o pliegues vocales, ¿verdad?, tenemos un epitelio estratificado plano. ¿Está? Ahí tenemos un epitelio estratificado plano. ¿Por qué? Por la fuerza que entra al aire. Si tenemos un pseudo estratificado ahí, no va a tolerar. Entonces, ahí se tiene un epitelio estratificado plano. Y aparte que un epitelio más, según tengo entendido, un epitelio que más se adapta a las vibraciones que genera el aire, el paso del aire por esta estructura. Entonces ahí tenemos un epitelio plano estratificado. Entonces, cuerdas vocales verdaderas o pliegue vocal tiene epitelio plano estratificado. Después tiene un tejido conjuntivo, menciona que acá es denso, ¿verdad? Hay también ligamentos, ¿verdad?, que sería el ligamento bucal, también forma parte de las cuerdas bucales verdaderas, ¿está? Y después abajo tenemos el tejido muscular, que sería el músculo vocal. Bueno, después vayamos a las cuerdas bucales verdaderas. Si bien, o sea, perdón, las cuerdas bucales falsas o pliegue ventricular también se le llama. ¿Está? Bueno, el pliegue ventricular o cuerdas vocales falsas también le denomina así, ¿verdad? Bueno, si bien son cuerdas vocales y si bien no tienen tipo mediante esta cuerda, no es que nosotros generamos el sonido, bien participa, o sea, tiene una función importante de
en la parte de la resonancia del sonido, según dice la teoría. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Si nosotros vemos este cuadrito, este rectángulo que está acá, podemos ver una imagen con mayor aumento. Prácticamente las cuerdas vocales falsas tienen un epitelio respiratorio. ¿Está? Eso es lo que tiene que tener en cuenta. Ahí sí hay un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. En algunas partes es plano estratificado, ahora, pero principalmente es pseudoestratificado. ¿Se entiende, pa, gente? Eso es lo que no quiero que se confundan. Bueno, ¿qué más podemos encontrar? A ver, por el 5, ¿quién me puede decir qué son esas estructuras azules que vemos acá? ¿Ves estas pelotitas azules que señalan acá las flechas? Ajá. ¿Qué creen que son esos? Por el 5, Nódulo puede ser. ¿cómo? Nódulos ¿Nódulos qué? linfáticos. Exactamente, son nódulos linfáticos. ¿Está? Acuérdense que Secundario. y este puedo decir que es primario porque no veo su centro germinativo. Este también. Este es lo que parece que tiene su centro germinativo acá, ¿verdad? Y Sí. este también, ¿verdad? Esto es todo lo que podemos decir que son secundarios. De repente este también ahí chiquitito, no sé si se ve, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que ampliar mucho más de cerca, ¿verdad? Pero en teoría sabemos que son nódulos linfáticos. Acuérdense que ayer expliqué, ¿verdad? Le estaba mostrando que los nódulos linfáticos justamente se centran en el aparato respiratorio, digestivo y urogenital, justamente porque son los lugares donde más agentes patógenos entran. Y acá podemos observar. Bueno, también tenemos unas glándulas mucosas, ¿verdad? En la lámina propia de las cuerdas bucales falsas o pliegue ventricular. Y bueno, y eso es lo que sería lo más importante de la laringe, ¿verdad? No estaría mal que vuelvan a leer después. ¿Está? Entonces acuérdense, pliegue ventricular o cuerdas bucales falsas tienen epitelio respiratorio y las verdaderas tienen el epitelio plano estratificado. Bueno, ahora hay una cosita que quiero explicarles también que no dice en el libro, ¿verdad? Pero no está de más también explicarles, que sería la epiglotis. ¿Está? No sé si se ve bien el texto de este libro. Sí se ve Sí, bien. se ve. Bueno, si bien la epiglotis es parte de la laringe, ¿verdad? Tipo, tiene características diferentes, lo cual me gustaría mencionar a ustedes. Este es otro libro de histología que sería el Sobota, ¿verdad? Tercera edición, ¿verdad? Por si algún día quieran desplayarse más por histología. Bueno, la epiglotis consiste en una placa de cartílago elástico. Está elástico con forma de cuchara que sigue poros grandes y está revestida por una mucosa. En la superficie lingual oral de la epiglotis y también una gran extensión de la superficie faríngea, la mucosa posee epitelio estratificado plano no queratinizado. O sea, la epiglotis sería esto. A ver. No. Bueno, acá. Bueno, lo que nosotros estamos viendo es esto. Esto es la epiglotis. La epiglotis sería como la puerta de la laringe. ¿Está? Prácticamente cuando nosotros deglutimos, la laringe se sube y este se cierra y así evita el paso de alimentos a la cavidad, o sea, a la cavidad respiratoria, vamos a decir, la cavidad de la laringe. ¿Está? Y una vez que nosotros inspiramos, esto se abre y entonces permite el paso de aire al aparato respiratorio. ¿Está? Entonces, esto sería la epiglotis. Entonces, volviendo acá al texto. Menciona que la epiglotis y también una gran extensión de la superficie faríngea de la mucosa posee un epitelio plano estratificado no queratinizado. En el lado laríngeo se encuentra principalmente epitelio respiratorio y también en algunas partes epitelio estratificado plano no queratinizado, en una extensión que varía según el individuo. En la lámina propia hay glándulas seromucosas
Durante la elusión, la laringe se mueve hacia arriba y se apoya contra la epiglotis, con lo cual queda cerrada la comunicación con los restos de las vías aéreas inferiores. Bueno, acá les quiero mostrar una pequeña imagen de epiglotis. Se ve así, ¿verdad? Como dice la teoría, tiene una forma de cuchara. Está. A ver. Detalles. Mañana a las 7:30 tengo clase. Qué gusto. Bueno, esta es una lámina de epiglotis. Lo que más caracteriza la epiglotis principalmente es esta placa de cartílago que tiene, que es cartílago elástico. Esta ejemplo clásico de cartílago elástico es la epiglotis. Eso no se tiene que olvidar. Eso ya vimos también en tejido cartilaginoso. Entonces la epiglotis tiene cartílago elástico y tiene dos tipos de epitelio, ¿verdad? Prácticamente la cara que da hacia la faringe va a tener un epitelio plano estratificado sin queratina. Y después el epitelio que está en comunicación, o sea, la cara que está en comunicación con la laringe, propiamente dicho, ¿verdad? Va a tener un epitelio pseudo-estratificado cilíndrico ciliado, ¿verdad? Y va a tener epitelio respiratorio. Eso es lo que estaba diciendo el texto. ¿Se entendió esta parte, gente? No sé si tienen una duda con epiglotis. Mati, perdón, ¿puedes Sí. volver a explicar esa parte ¿Qué parte va? de la epiglotis? Bueno, epiglotis lo que tenés que saber es que se caracteriza es por tener una placa de cartílago elástico. Esta no es hialino como la mayor parte del aparato respiratorio. ¿Verdad? Prácticamente todo el aparato respiratorio tiene cartílago hialino, excepto la epiglotis, que tiene cartílago elástico. Por eso es lo que les quiero mencionar. Y vamos a ver que tiene dos tipos, dos epitelios puede tener la epiglotis. O sea, no es que puede tener, tiene algo, ¿verdad? Bueno, prácticamente la cara de la epiglotis, ¿verdad?, que da hacia la faringe, es epitelio plano estratificado, sin queratina. Acá se puede notar bien, ¿no?, el grosor del epitelio. Y si se dan cuenta, esta parte podemos deducir que es la cara que da hacia la laringe. Esta parte es epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, o sea, el epitelio respiratorio tiene esta parte. Si acercamos más se va a poder observar, ¿verdad? Pero comparando esta parte, ¿verdad? Tipo, si se dan cuenta, acá se nota que es plano estratificado y acá se va achicando el epitelio, y esta parte de acá se nota que es diferente. Entonces, por ende, yo puedo deducir que acá tiene que ser pseudoestratificado, según la teoría. ¿Qué tal para ahora? ¿Se entendió ahora? De lujo. Perfecto, entonces. Bueno. Y el cartílago elástico se ve así. Acuérdense que el cartílago elástico, ¿verdad?, que yo le expliqué, ¿verdad? El cartílago elástico es como un cartílago hialino, pero que si fuera que alguien parece que rayó todo el cartílago. ¿Está? Parece que está todo rayado o parece más sucio su matriz extracelular. ¿Está? Justamente por la presencia de fibras elásticas. Bueno. Sigamos avanzando entonces. Ahora llegamos a la tráquea. ¿Está? Bueno, la tráquea es un tubo corto y flexible de unos 2,5 centímetros de diámetro, y eso nos interesa acá, ¿verdad? Bueno, además que su pared contribuye al acondicionamiento del aire inspirado, la tráquea se extiende desde la faringe hasta la mitad del tórax, donde se divide en dos bronquios principales, que serían los primarios. La luz de la tráquea se mantiene abierta a causa de la disposición de esos anillos cartilaginosos incompletos. La pared de la tráquea está compuesta por 4 capas bien definidas. Entonces, si nosotros agarramos la tráquea y miramos de adentro hacia afuera, vamos a ver que encontramos 4 capas. Primeramente tenemos la capa mucosa, que está compuesta por un epitelio respiratorio, ¿verdad?, y una lámina propia con fibra elástica abundante. Primeramente luego eso. La submucosa está compuesta por tejido conjuntivo apenas más denso que el de la lámina propia. Eso es lo que menciona acá. Después tenemos la capa cartilaginosa, que está compuesta por cartílagos hialinos con forma de letra C. Y por último tenemos la adventicia, que sería la capa más externa, que está compuesta por un tejido conjuntivo que adhiere la tráquea a las estructuras contiguas. Eso es lo que sería adventicia. Ahora,
¿Qué es lo que pasa acá en la tráquea? Cuando ustedes lleguen a la parte de tórax, en anatomía, van a poder observar esta parte. A ver, acá. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La tráquea tiene sus anillos traqueales que no son anillos realmente, ¿verdad? Tipo, tienen unos anillos traqueales en forma de letra C, te dice. ¿Qué es lo que pasa? Acá nosotros vemos un anillo traqueal que sería cartílago, pero tiene tiene forma de letra C. ¿Qué quiere decir eso? Que no se cierra todo, o sea que toda la circunferencia de la tráquea no es que está rodeada por cartílago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros observamos en la pared posterior, donde no tiene cartílago la tráquea, nosotros en vez de una capa cartilaginosa podemos encontrar una capa muscular. ¿Está? Entonces, si de repente ven una lámina que parece tráquea, pero no ven el cartílago, no se asusten, puede seguir siendo tráquea. Ya vamos a ir viendo justamente ahora cómo es la mucosa de la tráquea, justamente para identificarlo mejor. ¿Está? No se centren solo en buscar el cartílago, porque si le ponen la pared posterior, donde no hay cartílago, van a estar un poco perdidos. ¿Está? Entonces acá nosotros tenemos la pared posterior de la tráquea, todo esto es tráquea, y acá nosotros tenemos al esófago, que es la relación principal en la cara posterior de la tráquea. Bueno, una característica distintiva de la tráquea es la presencia de una serie de cartílagos hialinos con forma de letra C, apilados uno por encima del otro para crear una estructura de sostén. Menciona que estos cartílagos podrían describirse como un armazón esquelético que impide el colapso de la luz traqueal, en particular durante la expiración. El tejido fibroelástico y el músculo liso, o sea, el músculo traqueal, cierran la brecha entre los extremos libres entre los cartílagos con forma de letra C, que sería la cara posterior de la tráquea que está contigua al esófago, como le dije. Cara posterior no tenemos cartílago, tenemos músculo liso. Bueno, ahora sí, vayamos ahora a epitelio traqueal. Acá justamente tenemos una lámina de tráquea, ¿verdad? Pero, si se dan cuenta, ¿verdad? Esto sería la mucosa. Esta pequeña parte es la mucosa, este SM es la submucosa, y después de la submucosa era que venía ya la capa cartilaginosa. Y viendo esta lámina se dan cuenta que, ok, ¿y el cartílago dónde está? No está, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vemos tejido muscular. Por eso podemos deducir que es justo por hora del destino, estamos viendo la parte posterior de la tráquea. Entonces ahí no vamos a encontrar cartílago, por más que busquemos esta parte. Por más que sigamos bajando, no vamos a encontrar cartílago. Por eso, entonces, no solo se aferren a buscar cartílago. Si bien la mayoría de las láminas de tráquea aparece un cartílago hialino ahí, ahora se puede observar, ¿verdad? Pero hay láminas que no tienen, como este ejemplo. ¿Está? Bueno, ahora vamos a ver el epitelio de la tráquea. Bueno, es semejante, el epitelio traqueal es semejante al epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado de otras partes de las vías aéreas de conducción. Las células principales de este epitelio son las siguientes, principalmente las células ciliadas, que ya estuvimos viendo, ¿verdad? Que son el tipo celular traqueal más abundante, ¿verdad? Los cilios aparecen como unos pelitos cortos que se proyectan desde la superficie celular apical, o sea, desde la cabeza de las células. Y acá podemos observar, estos serían los cilios. ¿Estamos? Las células ciliadas actúan como una barredora mucociliar que barren las partículas de polvo desde las porciones distales de la vía aérea hacia las varillas. Bueno, tenemos las células mucosas que tienen un aspecto similar a las células caliciformes intestinales y por ello se designan con el mismo nombre. Están dispersas entre las células ciliadas y también se extienden a través de todo el espesor del epitelio, ¿verdad? Según la teoría, estas células le llaman células mucosas, ¿verdad? Pero la mayoría le llaman igual nomás células caliciformes, porque literal, según la teoría, si bien son células diferentes, ¿verdad? Pero cumplen la misma función que es secretar moco. Entonces, a la hora, la verdad, si ustedes se ven acá, se observan y les marca así, a ver si hay una lámina más de cerca. Acá, por ejemplo, ¿verdad? Tipo, si ustedes ven todas estas pelotitas blancas, no es probable que sean que ya que células caliciformes. Entonces,
Son muy parecidas, pero según la teoría son células diferentes otra vez. Bueno, la identidad de la célula mucosa se hace evidente con la ausencia de cilios y la presencia de una zona clara vacía en su citoplasma debido a la pérdida del mucinógeno que ha desaparecido producto de la técnica histológica de la hematocilina y OS. Bueno, otro grupo celular que tenemos otra vez, que en este caso ya es conocido, que leímos hace rato en la cavidad nasal, que son las células de cepillo, que son células cilíndricas con microvellosidades romas en la superficie apical. La superficie basal establece contacto sináptico con una terminación nerviosa aferente, o sea, una sinapsis epitelio-dendrítica, por lo que se considera que estas células como células receptoras. ¿Verdad? Esta función es lo que cumpliría la célula en cepillo. Acá otra vez tenemos las células de Kulczycki, ¿verdad? Que son los equivalentes respiratorios de la clase general de las células enteroendócrinas del intestino y sus derivados, ¿verdad? Su presencia se explica por el desarrollo de las vías respiratorias y los pulmones a partir de una evaginación del intestino anterior primitivo. En un tipo de célula de gránulos pequeños y la secreción es una catecolamina, y un segundo tipo celular produce hormonas polipeptídicas como serotonina, calcitonina y péptido liberador de gastrina o bombecina. Bueno, básicamente es una célula endocrina, va a producir hormonas según la teoría, ¿verdad? Dice que se parecen, o sea, son semejantes o vamos a decirle parientes de la célula enteroendocrina que vamos a ir viendo cuando lleguemos a digestivo, porque esto es lo que se encuentra en el intestino. Bueno. Las células basales sirven como población celular de reserva que mantiene el reemplazo de las células individuales en el epitelio. Sus núcleos forman una hilera muy cerca de la lámina basal. O sea, acuérdense que las células basales son células madre. Ahora, estuvimos viendo ahora el epitelio. El epitelio es pseudo-retificado cilíndrico ciliado, como estuvimos viendo. Da un aspecto que parece que tiene cabello, ¿verdad? Tipo los cilios. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la membrana basal y de sus láminas propias, pero principalmente lo vamos a empezar hablando de la membrana basal porque, como era que les mencioné cuando estábamos viendo tejido epitelial, la membrana basal es una capa acelular, ¿verdad?, que sirve como base donde se van a apoyar las células epiteliales y también sirve para delimitar el epitelio del tejido conjuntivo subyacente, o sea que está debajo. Ahora, en la tráquea tiene una característica importante, es importante estudiar la membrana basal porque la verdad que es bastante prominente. En la mayoría de los epitelios que nosotros estuvimos estudiando, la verdad que no se nota tanto la membrana basal. Sabemos que por teoría está ahí, ¿verdad?, debajo del epitelio. Pero en esta lámina nosotros vemos que la tráquea tiene una membrana basal o lámina basal, como quieran llamarlo, ¿verdad?, bastante prominente, como se ve acá, esta línea rosada que está acá. No sé si se nota, gente. Sí se nota. Perfecto. ¿Está? Bueno. Se caracteriza por una membrana basal gruesa. Situada debajo del epitelio traqueado, hay una capa bien definida, de manera característica recibe el nombre de membrana basal. Bueno. Ahora, la lámina propia, que sería este LP. Acuérdense que la lámina propia es el tejido conjuntivo laxo que está debajo del epitelio del órgano. ¿Está? Bueno, con exclusión de la parte que corresponde a la membrana basal, está compuesta por un tejido conjuntivo laxo típico, ¿verdad? Es muy celular y contiene linfocitos abundantes, muchos de los cuales infiltran en el epitelio, ¿verdad? Los otros tipos celulares que se ven en esta capa son los plasmocitos. Si se acuerdan, los plasmocitos son linfocitos B activados y son los que producen los anticuerpos, ¿verdad? Tenemos mastocitos, eosinófilos y fibroblastos. En la lámina propia y en la submucosa de la pared traqueal siempre hay un tejido linfático difuso y nodular. ¿Está? Acá nada más no se ve un nódulo linfático, pero no va a ser raro poder encontrar de repente uno. También lo hay en otras partes del sistema respiratorio en la porción conductora. Este tejido linfático corresponde al denominado tejido linfático asociado con los bronquios, que sería el PAD, que es un equivalente al GAL del tubo digestivo. ¿Está? Bueno. A ver, entonces acá tenemos la lámina propia. El límite entre la mucosa y la submucosa está definido por una membrana elástica.
elástica, dice acá la teoría, ¿verdad? Dispersa entre las fibras colágenas hay una gran cantidad de fibras elásticas donde termina la lámina propia. El material elástico es más abundante y en las muestras teñidas para detectar estas fibras se ve con una banda bien definida. Esta banda o membrana elástica señala el límite entre la lámina propia y la submucosa. Sin embargo, en los preparados contenidos, o sea, preparados con los colorantes de rutina, no es tan obvio. O sea, no es obvio lo. Pero bueno, si se ponen a mirar acá tenemos un tejido conjuntivo. Sé que es laxo, ¿por qué? Porque ve una gran cantidad de células. Todos esos puntos azules que ustedes ven son los núcleos de la célula. Entonces, ahí yo puedo deducir que hay una gran población de células esta parte, lo cual es característico del tejido conjuntivo laxo. Y en la submucosa ya es más un tejido conjuntivo denso en realidad, ¿verdad? Según la teoría explicaba que es un poco más denso, ¿verdad?, que la lámina propia, pero prácticamente toda la submucosa, o sea, la submucosa en sí, ¿verdad? Porque submucosa no solo vamos a encontrar respiratorio, vamos a ver también en digestivos, ¿verdad? Prácticamente vamos a ver que es tejido conjuntivo denso, ¿está? Y si se dan cuenta, acá disminuye la población celular, lo cual es característico del tejido conjuntivo denso. Entonces, si bien no hay un límite específico, ¿verdad?, no está bien definido, podemos trazar una línea imaginaria que pasa más o menos por esta altura, más o menos, ¿verdad? Y entonces ahí podemos delimitar más o menos la lámina propia de la submucosa. Bueno, menciona que acá, ¿verdad?, tipo, según la teoría, ¿verdad?, menciona que la submucosa de la tráquea es diferente de la mayoría de los demás órganos, donde este tejido conjuntivo es característicamente denso. En la mayoría de los órganos es denso la submucosa. Pero en la tráquea menciona que el tejido conjuntivo de la submucosa es relativamente laxo y su aspecto es similar al de la lámina propia, lo cual dificulta la determinación del sitio donde comienza. Eso dice la teoría, pero desde mi punto de vista, viendo esta lámina, la verdad que yo noto mucho más denso, ¿verdad?, que laxo, ¿verdad? Pero la teoría dice que no es todavía denso, pero tampoco es laxo, tipo mitad y mitad, vamos a decirle, ¿verdad? Bueno, menciona, ¿verdad?, que la submucosa contiene los vasos sanguíneos de distribución y los vasos linfáticos mayores de la pared traqueal, ¿verdad? En la submucosa hay glándulas compuestas por acinos mucosecretores con semilunas cerosas, que vemos acá. Estos son los acinos, ¿está? Estos son los acinos mucosos y con semilunas cerosas, ¿verdad?, que serían los acinos mixtos, que podemos decir que es de repente, este es un acino mixto, podemos decir, que tiene acá la semiluna cerosa, ¿está? Entonces, todos estos son acinos mucosos y este podemos decir que es un acino mixto, ¿verdad? Yo que acá veo un poco de ceroso y acá la parte mucosa. Bueno, sus conductos secretores están formados por un epitelio simple cúbico. Y acá lastimosamente no se ve ningún conducto excretor de estos acinos. Pero bueno, ahora, los cartílagos traqueales, que son de alrededor de 12 a 20, o sea, perdón, de 16 a 20 en los seres humanos, ahora constituye la siguiente capa de la pared de la tráquea. Los cartílagos tienen forma de letra C, a veces se anastomosan con los cartílagos vecinos, pero su distribución provee flexibilidad al tubo traqueal y también mantiene la permeabilidad de la luz. O sea, cada vez que nosotros expiramos, los cartílagos lo que evita es que se colapse. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la tráquea se cierre. ¿Está? Mediante los cartílagos lo que se permite es que la luz, acuérdense que la cavidad de los órganos huecos se le llama luz, ¿verdad? Prácticamente al momento de la expiración, o sea, cuando expulsamos aire, los cartílagos lo que evitan es que, o sea, lo que permiten es que esta luz siga abierta. Bueno, y acuérdense que es cartílago hialino. ¿Está? Bueno, por último tenemos la adventicia, que es la capa más externa, está ubicada por fuera de los anillos traqueales y del músculo traqueal. Fija la tráquea, ¿verdad?, a las estructuras contiguas con el cuello y el mediastino y contiene los vasos sanguíneos y los nervios más grandes que irrigan e inervan la pared traqueal, así como los vasos linfáticos mayores que las drenas. Bueno, entonces, prácticamente esta parte podemos decir que es la adventicia. ¿Ven esta parte que está color blanco? Esta parte es lo que podemos decir que es la adventicia, ya que menciona que justamente una de las funciones es fijar la tráquea en las estructuras contiguas, ¿verdad?
en el cuello y el mediastino, ¿verdad? Y su principal relación que tiene el mediastino, que van a ir viendo después que es mediastino, ¿verdad? Cuando lleguen a tórax, prácticamente su relación principal en la cara posterior a tráquea es el esófago. Entonces, mediante la adventicia del esófago, o sea, la tráquea está adherido al esófago, podemos decir. Bueno, y ahora llegamos a bronquios. No sé si quedó alguna duda con respecto a tráquea. Si alguien quiere preguntar algo. De mi parte, no. Bueno, espérenme que un ratito. Bueno, ahora vamos a entrar hablando entonces de los bronquios, ¿verdad? Bueno, la tráquea se divide en dos ramas que forman los bronquios principales, que serían los primarios. Entonces, acá nosotros tenemos la tráquea, va bajando y después se divide en dos bronquios principales. Bueno, desde el punto de vista anatómico, estas dos divisiones con frecuencia se designan simplemente como bronquios fuentes derecho e izquierdo. Terminología que es más útil a causa de la diferencia física que existe entre los dos. El bronquio derecho es más amplio y más corto que el izquierdo. Al introducirse en el hilio pulmonar, cada bronquio principal se divide en los bronquios lobares, que serían los bronquios secundarios. El pulmón izquierdo está dividido en dos, ¿verdad? Ya que van a ver después, ahora que el pulmón izquierdo solo tiene dos lóbulos. Entonces, por eso solo tiene dos bronquios lobares, que serían estos. En cambio, en el derecho tiene tres lóbulos. Mientras que el derecho lo está en tres. Por consiguiente, el bronquio derecho se divide en tres ramas bronquiales lobares y el izquierdo en dos, una rama para cada lóbulo. Bueno, entonces tenemos los bronquios lobares, después están los bronquios segmentarios. Ahora, los bronquios, la verdad que, como podrán ver, ¿verdad? Tipo en esta estructura, ¿verdad? Prácticamente los bronquios, mientras más se va adentrando al pulmón, ¿verdad? Tipo, aparte que se vaya achicando, ¿verdad? Tipo, el conducto, ¿verdad? Porque los bronquios son conductos, ¿verdad? Que van a conducir el aire. También va a ir cambiando la estructura de su pared. Y tipo, entonces vamos a ir viendo distintos cambios. ¿Está? Ahora, prácticamente los bronquios principales, ¿está? O los bronquios primarios, como quieran llamarlo, histológicamente es prácticamente lo mismo que la tráquea. ¿Está? Pero bueno, ahora mientras más nos vamos adentrando, lo que empieza un poco a complicarse, lo cual vamos a ir viendo ahora. Bueno, a su vez el pulmón izquierdo está, o sea, a su vez el pulmón izquierdo está dividido en 8 segmentos broncopulmonares y el derecho en 10 de estos segmentos. En consecuencia, en el pulmón derecho los bronquios lobares dan origen a 10 bronquios segmentarios, ¿verdad? Y los bronquios lobares del pulmón izquierdo dan origen a 8. Un bronquio segmentario o bronquio terciario y el parénquima pulmonar que depende de él constituyen un segmento broncopulmonar. Bueno, ahora, al principio, acá lo que empieza a explicar, Jota. Al principio los bronquios tienen la misma estructura histológica en general que la tráquea. ¿Está? En los sitios en los que los bronquios entran en los pulmones para convertirse en intrapulmonares, la estructura de la pared cambia. Los anillos cartílagos se reemplazan por placas cartilaginosas de forma irregular. ¿Qué es lo que pasa? Mientras más nos vamos acercando, ahora tipo ya no vamos más a observar este anillo traqueal como estábamos viendo hace rato. ¿Está? Mientras más nos vamos entrando al pulmón, esos anillos traqueales se van a cambiar por placas de cartílago. ¿Está? Ya no van a más ser, prácticamente ya no van a más estar tan unidos los cartílagos. Ahora, tipo, de repente podemos ver cómo observamos en esta lámina, ¿verdad? Observamos un pedacito de cartílago acá, otro acá, otro acá, otro acá y así. ¿Está? Eso es lo que explica. Ya
que si ustedes observan, ¿verdad? Tipo, en este esquema, mientras más se va adentrando los bronquios, cada vez tienen menos cartílago. ¿Se entiende, gente? Te puedo pedir que repitas otra vez, please. Bueno, sin problemas. Bueno, prácticamente los bronquios, ¿verdad? Principalmente los primarios, ¿verdad? O los principales, ¿verdad? Tipo, prácticamente tienen la misma arquitectura que la tráquea. Estamos ahí, vamos a partir de ahí. Bueno, acá lo que menciona es que los bronquios, mientras más se va adentrando al parénquima pulmonar, va a empezar a perder sus cartílagos, ¿está? Y en vez de tener el típico anillo traqueal, como estábamos viendo hace rato, en la tráquea, ¿verdad? Tipo, los cartílagos, la capa cartilaginosa, forma de anillos. Acá mientras más se va adentrando, vamos a tener placas de cartílago. Eso es lo que está diciendo, ¿está? Tipo, está empezando a perder el bronquio sus cartílagos. Y entonces, por eso podemos observar acá de repente un pedazo de cartílago, acá otro pedazo, acá otro, ¿verdad? Acá otro y acá otro, ¿verdad? Prácticamente van a empezar a tener placas de cartílago. Eso es lo que está mencionando ahí la teoría. ¿Está? Y si vos ves este esquema, si te das cuenta, acá los bronquios, mientras más se están dividiendo, van perdiendo sus cartílagos. No sé si quedó más claro ahora. ¿Qué tal? Sí, se entendió, Mati. Bueno, ahora, las placas se distribuyen con una orientación lineal alrededor de toda la circunferencia de la pared, ¿verdad? Que en los bordes transversales le imparte a los bronquios una forma circular, a diferencia de la forma ovoide con el polo posterior aplanado que exhibe la tráquea. ¿Está? Ahora, en los bronquios ya intrapulmonares, ¿verdad? Lo que le caracteriza es que prácticamente en la pared posterior no es que no vamos a encontrar cartílago. Este sí podemos encontrar tanto la pared posterior, anterior, lateral, qué sé yo, ¿verdad? Ya podemos encontrar cartílago. Bueno, conforme los bronquios disminuyen su tamaño a causa de su ramificación, las placas de cartílago se tornan más pequeñas y menos abundantes. Estas placas desaparecen en donde la vía aérea alcanza un diámetro alrededor de 1 milímetro y a partir de aquí el bronquio empieza a llamarse bronquiolo. Entonces, pregunta de examen que tienen que tener en cuenta. ¿Cuándo un bronquio pasa a ser bronquiolo? Cuando ya no tiene más cartílago. Una vez que ustedes ven un conducto así, ustedes parece que piensan que es bronquio y no ven ni un cartílago a su alrededor, entonces ya es bronquiolo. ¿Está? Una vez que el bronquio ya no tenga cartílago, pasa a ser bronquiolo. ¿Se entendió esa parte, gente? Sí. Bueno. Los bronquios pueden identificarse por sus placas de cartílago y una capa de músculo liso para formar una capa circular completa. El músculo liso se torna en una capa cada vez más obvia conforme disminuye la cantidad de cartílago. Al principio las células musculares lisas se organizan en haces entrelazados que forman una capa contigua y en los bronquios más pequeños la capa de músculo liso puede aparecer discontinua. Por lo tanto, podemos afirmar que la pared del bronquio está formado por 5 capas, dado que aquí el músculo liso es un estrato separado. ¿Está? Entonces, mientras más chico se hace el bronquio, prácticamente se hace más prominente una capa muscular, entonces a este se le agrega otra capa aparte de la cartilaginosa. Entonces, vamos a ir viendo ahora. Tenemos entonces una mucosa, vamos a tener una capa muscular, después tenemos la submucosa y la cartilaginosa y adventicia por último. ¿Está? Entonces, esta capa muscular es lo que podemos agregarle a los bronquios más pequeños. ¿Está? Bueno, la mucosa está compuesta por el epitelio respiratorio, ya sabemos cuál es, ¿verdad? Con las mismas células que son homólogos en la tráquea, ¿verdad? Las células de este epitelio disminuyen su altura conforme se reduce el calibre de los bronquios, ¿verdad? La membrana basal de los bronquios primarios es muy evidente, pero esta disminuye su evidente presencia cada vez más a medida que profundizamos el árbol bronquial, siendo en los bronquios secundarios una estructura poco definida. Esta ya no se nota más tanto en la membrana basal como notábamos en la tráquea, por ejemplo. ¿Está?
Y ahí menciono otra vez, como le dije hace rato, los bronquios principales prácticamente no hay forma de diferenciar de la tráquea, a no ser que vean, o sea, histológicamente es muy difícil diferenciarlo, ya que prácticamente tienen la misma arquitectura, la misma estructura, el mismo epitelio, su membrana basal bastante prominente y todo eso. Ahora, la lámina propia es semejante a la traqueada con la particularidad de que disminuye proporcionalmente su diámetro de los bronquios. Si se dan cuenta, esto es un bronquio. ¿Cómo sé que es bronquio y todavía no es bronquiolo? Por esto. Ahí veo una placa todavía de cartílago. Quizás cada vez va teniendo menos, pero veo todavía una pequeña placa, o sea, un pequeño pedazo de cartílago ahí. Entonces, por eso yo sé que es bronquio. Bueno, después tenemos la capa muscular. Entonces, nosotros acá tenemos la mucosa, acá tenemos el epitelio respiratorio, ¿verdad? Tenemos su lámina propia y después tenemos la capa muscular. ¿Está? Que sería esta línea rosada que ustedes ven acá. No sé si notan, gente. Esta línea que está acá es la capa muscular, que se hace más evidente mientras más nos adentramos al parénquima pulmonar. O sea, mientras más se ramifica el bronquio. ¿Está? Bueno, es una capa continua de músculo liso en los bronquios mayores. En los bronquios menores está más delgada y menos organizada y puede ser discontinua a causa de su trayecto en espiral. La contracción de este músculo mantiene el diámetro adecuado de la vía aérea. ¿Qué es lo que pasa? Estamos viendo que el cartílago lo que le permite, o sea, prácticamente el cartílago le permite, por ejemplo, en la tráquea, evitar el colapso de la tráquea, ¿verdad? O sea, que se aplaste, que se cierre la tráquea. Ahora, como va perdiendo más cartílago, entonces surge la necesidad de tener una capa muscular que le va a permitir abrirse cada vez que nosotros inspiramos. ¿Estamos? Después tenemos la célula, la submucosa, ¿verdad? Formada por tejido conjuntivo bastante laxo, dice la teoría, ¿verdad? En los bronquios mayores encontramos glándulas y tejido adiposo. La cartilaginosa está formada por placas cartilaginosas discontinuas que se tornan cada vez más pequeñas conforme se reduce el diámetro bronquial. Y por último tenemos la adventicia, que está formada por tejido conjuntivo de densidad moderada que se continúa con el conjuntivo de las estructuras contiguas, como las ramas de las arterias pulmonar y el parénquima pulmonar. Bueno, entonces esto todavía es un bronquio. ¿Está? Acuérdense siempre, el bronquio mientras más se adentra al pulmón puede llegar a tener 5 capas. ¿Está? No es que puede llegar a tener, tiene 5 capas. Entonces tenemos la mucosa, la muscular, la submucosa, que sería esta parte en blanco, ¿está? La submucosa, después tenemos la capa cartilaginosa, que no es completa, ya que tiene solo placas, ¿verdad? La capa cartilaginosa, y por último tenemos la adventicia, que no se nota acá. Acá también tenemos cartílago. Bueno, no sé qué onda mi vecino acá. Ay, bueno, ahora menciona acá que un bronquio segmentario, o sea, bronquio terciario, y el parénquima pulmonar que depende de él constituye un segmento broncopulmonar. Ahora, vayamos a hablar de los bronquiolos. Ahora, los segmentos broncopulmonares se subdividen a su vez en lobulillos pulmonares y cada lobulillo le llega un bronquiolo. Los delicados tabiques del tejido conjuntivo que separan parcialmente los lobulillos contiguos pueden verse en la superficie del pulmón como regiones poligonales apenas delineadas. A ver. Bueno, menciona que los acinos pulmonares son unidades estructurales más pequeñas que forman los lobulillos. Cada sino consiste en un bronquiolo terminal y los bronquiolos respiratorios y alveolos, que reciben aire de él. Así, la unidad funcional más pequeña en la estructura pulmonar es la unidad bronquiolar respiratoria, que consiste en un solo bronquiolo respiratorio y los alveolos a lo que envía aire. Bueno, esta parte vamos a ir explicando más adelante para que se entienda más. Pero bueno, acuérdense, acá nosotros vemos un conducto que parece que es un bronquio, pero si ustedes observan, no hay más ninguna placa de cartílago. Entonces, por ende, yo sé que ya es un bronquiolo. Está, gente. Entonces, una vez que el bronquio, ¿verdad?
bronquio, entre comillas, ¿verdad? Ya no tenga cartílago, pasa a ser bronquiolo. Eso es lo que no quiero que se confunda. Ahora, vamos a ver la estructura del bronquio. Son vías aéreas de conducción que miden 1 milímetro de diámetro o menos. Los bronquiolos más grandes son ramas de los bronquios segmentarios, que serían los terciarios. ¿Está? Estos conductos sufren ramificaciones consecutivas para dar origen a los bronquios, o sea, los bronquiolos terminales, que son más pequeños y también se ramifican. Y por último, los bronquiolos terminales dan origen a los bronquiolos respiratorios. A ver, hay una imagen que me pasaron hace rato. A ver si encuentro. Creo que era este. Bueno, ahora vamos a sacar de una lámina que era de la clase que les pasó, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que pasa en bronquiolo? Nosotros tenemos tres tipos de bronquiolos. Ahora tenemos el bronquiolo muscular, bronquiolo terminal y bronquiolo respiratorio. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ahora el bronquiolo muscular se caracteriza principalmente porque tiene una pared más gruesa y principalmente de músculo liso. ¿Está? Por eso es lo que se denomina muscular. Y está el bronquiolo terminal, ¿verdad? Que tiene una delgada capa de músculo liso. Y después ya tenemos el bronquiolo respiratorio. ¿Por qué? ¿Cómo sé que es respiratorio? Porque acá en la pared tenemos estas estructuras, estas pelotitas que se ven acá, que ya serían los alveolos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es lo que se llama bronquiolo terminal? O sea, ¿por qué termina ahí el bronquiolo? No. Se llama bronquiolo terminal porque ahí termina la porción conductora del aparato respiratorio que estuvimos viendo hace rato. Teníamos una porción conductora y una porción respiratoria. Entonces, se llama porción con bronquiolo terminal porque ahí termina la porción conductora. No sé si me explico bien. Entonces, está bronquiolo terminal porque ahí termina la porción conductora. Y después de la bronquiolo terminal llega el bronquiolo respiratorio. ¿Por qué? Porque ahí ya empieza la porción respiratoria. Y como les dije, ¿cómo sé que es un bronquiolo respiratorio esto? Porque en las paredes del bronquiolo veo que ya hay alveolos. No sé si se nota. Todo esto que están acá por fuera ya son alveolos. Y si se dan cuenta, hay algunos alveolos que forman parte del bronquiolo. Por eso sé que es un bronquiolo respiratorio. ¿Se entendió esa parte, gente? Sí. Perfecto, entonces. Y acá podemos ver, por ejemplo, esto yo sé que es un bronquiolo terminal. ¿Por qué? Porque no hay todavía ningún alveolo en su pared. Ahora, en cambio, este, por ejemplo, ya sé que es un bronquiolo respiratorio, justamente por la presencia de alveolos. ¿Está? Bueno, a ver. Acá tenemos, por ejemplo, un bronquiolo terminal, podemos decir, ¿verdad? En un corte longitudinal, ¿verdad? Este es un bronquiolo terminal y acá podemos ver que ya empiezan los bronquiolos respiratorios. Entonces, este B es nada más bronquiolo y este RB ya son los bronquiolos respiratorios. ¿Está? Este es un corte longitudinal nada más. Bueno. En los bronquiolos no hay placas cartilaginosas ni glándulas. Los bronquiolos de mayor diámetro al principio tienen un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado que gradualmente se transforma en un epitelio simple cilíndrico ciliado conforme el conducto se estrecha. Entonces, prácticamente los bronquiolos lo que empieza a estrechar, cada vez que se va poniendo más estrecho, o sea, más chico la luz del conducto, vamos a decirle, ¿verdad? El epitelio se va achicando, entonces va a pasar de pseudoestratificado, después va a ser cilíndrico, simple, ¿verdad? Después va a ser cúbico, simple, como se ve acá, ¿verdad? En este esquema, en esta lámina, perdón. Acá vemos cúbico simple, ¿verdad? Hasta llegar a ser plano simple, que es a la altura de los alveolos. Las células caliciformes todavía están presentes en los bronquiolos más grandes, pero faltan por completo en los bronquiolos terminales.
En los bronquiolos no hay glándulas subepiteliales ni tampoco placa cartilaginosa. En la pared de los bronquiolos hay una capa de músculo liso relativamente gruesa, que sería músculo de Reissen. Bueno, entonces acá mencionamos otra vez la porción conductora que termina en los bronquiolos terminales, por eso se llama terminales. Y la porción respiratoria, entonces tenemos los bronquiolos respiratorios, tenemos conductos alveolares, sacos alveolares y los alveolos. Bueno, los bronquiolos pequeños tienen un epitelio simple cúbico. Los bronquiolos de conducción más pequeños de todos, es decir, los bronquiolos terminales, están revestidos por un epitelio simple cúbico en la cual hay dispersas células de clara entre las células ciliadas. Ahora, las células de clara, ¿qué son? Bueno, son células no ciliadas. Estas son células no ciliadas que siguen una prominencia característica rodeada con forma de cúpula de la superficie apical y producen un agente tensioactivo, que sería una lipoproteína que impide la adhesión luminal de la pared, si la pared de la vía aérea colapsa, en particular en la expiración. Entonces, estas células de clara lo que va a producir es, va a tener una secreción que va a impedir que se colapsen los bronquiolos. ¿Está? Como los bronquiolos cada vez que se hacen más chicos tienen menos tejido muscular y ya no tienen luego más placa cartilaginosa, son propensos a colapsar en cada expiración. Entonces las células de clara producen un agente tensioactivo, o sea, que evita que colapse los bronquiolos. ¿Está? Bueno. La función bronquiolar menciona acá que los bronquiolos respiratorios son la primera parte del árbol bronquial que permite el intercambio gaseoso. Bueno, ya falta poco. Faltan 5 ppt más, ya terminamos, gente. Los bronquiolos respiratorios forman una zona de transición en el sistema respiratorio y participan tanto en la conducción del aire como en el intercambio gaseoso. ¿Está? Tienen un diámetro reducido y presentan un epitelio simple cúbico, y en los segmentos iniciales el epitelio presenta células ciliadas y células de clara. La pared del bronquiolo respiratorio tiene evaginaciones de paredes delgadas, que serían los alveolos, que están diseminadas en toda su longitud. En los alveolos ocurre el intercambio de gases entre el aire y la sangre. ¿Está? Algo que nos menciona el PPT es que los alveolos, el epitelio ya es simple plano, gente. ¿Está? Eso no, de repente si quieren notar o algo, ¿verdad? Tipo, creo que nos menciona el PPT, ¿verdad? Pero es simple plano el epitelio de los alveolos. Acá menciona, los alveolos son el sitio donde ocurre el intercambio de gases. La extensión de la superficie disponible para el intercambio gaseoso es acrecentada por los alveolos pulmonares. Los alveolos son los espacios aéreos terminales del sistema respiratorio, y en esta estructura ocurre el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. ¿Está? Cada alveolo está rodeado por una red capilar que contiene la sangre en una situación de proximidad estrecha al aire inspirado que está en la luz alveolar. A ver... Mati, ¿cómo dijiste que era el epitelio de los alveolos? Simple plano. Gracias. Bueno. Ahora. Cada alveolo es una cavidad poliédrica de pared delgada que mide... No me interesa eso. No me interesa. Ahora. Los conductos alveolares son vías aéreas alargadas que casi no tienen paredes, sino alveolos como sus límites periféricos. ¿Está? Los sacos alveolares son espacios rodeados por cúmulos de alveolos, o sea, por cúmulos de alveolos. Los alveolos circundantes se abren hacia estos espacios. Entonces, acá tenemos, esto si no me equivoco, parece más un saco alveolar, o puede ser conducto alveolar también prácticamente. Prácticamente todo esto, lo que nosotros vemos, son todos alveolos, ¿verdad? Y los alveolos pues, están uno al lado de otro, y dependiendo de esas uniones que tienen los alveolos, dependiendo de la forma que tiene, ¿verdad? Podemos tener conductos alveolares o sacos alveolares, según yo entiendo. Ahora, vayamos al epitelio alveolar, ¿verdad? ¿Qué es lo que es importante del epitelio alveolar, verdad? Que prácticamente tenemos dos tipos de células nosotros en el epitelio alveolar. Tenemos las células alveolares tipo 1 y tipo 2, o como mayormente se le conoce como neumocitos también, ¿verdad?
Están los neumocitos tipo 1 y el neumocito tipo 2. Para no ser tan larga, lo que más tienen que saber es que las células alveolares tipo 1 o neumocitos tipo 1 corresponden al 40% total de las células del revestimiento alveolar. Son células pavimentosas o planas muy delgadas que revisten el 95% de la superficie de los alveolos. ¿Qué es lo que pasa? Si bien son en menor cantidad, son células más grandes a diferencia de los neumocitos tipo 2. O sea, ocupan más espacio en el alveolo, lo que están diciendo ahí, ¿verdad? Estas células están unidas entre sí y las otras células del epitelio alveolar por uniones ocluyentes. Las uniones forman una barrera eficaz entre el espacio aéreo y los componentes de la pared septal. Las células alveolares tipo 1 no son capaces de dividirse. Eso es para tener en cuenta también. Las células alveolares del tipo 2 o neumocito tipo 2, como más se le conoce, son células de los tabiques, son células secretoras, ¿verdad? Estas células cúbicas están dispersas entre las células del tipo 1, pero tienen la tendencia a congregarse en las uniones septales. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Los neumocitos tipo 2 constituyen el 60% de las células del revestimiento, o sea, son más, pero solo ocupan el 5% del espacio, o sea, de la superficie alveolar. Son células más pequeñas, te está diciendo eso. Ahora, estas células producen el surfactante, que es algo importante que tienen que tener en cuenta. El neumocito tipo 2 es el que produce el surfactante, que es una mezcla de fosfolípidos que impide el colapso de los alveolos. Y eso es bastante importante y puede ser pregunta de examen. ¿Cuáles son las células productoras de surfactantes? Son los neumocitos tipo 2. Si no les preguntan acá, y esto en algún momento en la carrera le van a preguntar. Ya sea en segundo año en fisiología, ya sea en tercer año en patología médica o fisiopatología y así, ¿verdad? Tipo, sí o sí en algún momento de la carrera le van a preguntar esto. ¿Está? Entonces, los neumocitos tipo 2 son los que producen el surfactante. ¿Está? Y ese surfactante es lo que impide el colapso de los alveolos. Y es un detalle bastante importante a la hora de pediatría, por ejemplo, ¿verdad? Tipo, a la hora del embarazo de la mujer, ¿verdad? Tipo, si una criatura tiene riesgo de nacer prematuro, ¿verdad? Antes del término, los médicos tienen que asegurarse primeramente que el feto, ¿verdad?, esté produciendo ya una cantidad suficiente de surfactante justamente para evitar el colapso alveolar. ¿Está? Si el feto no produce todavía el surfactante, no, es muy riesgoso hacer el parto, por ejemplo, ¿verdad? Una pequeña curiosidad para que tengan en cuenta. Y bueno, con eso terminamos aparato respiratorio. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran que explique otra vez. ¿Se entendió? ¿No se entendió nada? Se entendió bien, Mati, una consulta. Te quería Sí, pedir si es que nos podías pasar tus láminas, por favor. sí, sí. Yo le voy a pasar el PPT. La mayoría de las láminas luego tengo en